Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo aquí como siempre, atendiendo su servidora Sandra Liliana Yayabuches para hacer la locución, conducción de este video que va a explicar aspectos sobre el título 2 de la protección y aplicación de los derechos, capítulo 4, artículo 93 de esta serie que es la Constitución Nacional Política de Colombia 1991. El tema es bien interesante. Vamos a mirarlo. Entonces tenemos lo siguiente. Artículo 93. Se refiere a los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que conocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Ahora bien, la pregunta que viene al detalle es, ¿cuáles son esos tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso colombiano, ¿no?, que reconocen los derechos humanos? Entonces, para eso tengo un documento, voy a exponerles el documento, inclusive se lo voy a mostrar acá. Vamos a buscar aquí en internet, vamos a buscar aquí tratado, vamos a poner así, tratado ratificados por Colombia a 2012, ¿listo? Entonces, ese documento es el anexo 3, tratados ratificados por Colombia hasta el año 2012. Entonces, ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos, entonces vamos a tomar lectura de eso. Entonces, el primero es Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. ¿Listo? Entró en vigor en Nueva York el 20 de diciembre del 2006 y la ley aprobatoria, ley 1418 del 2010. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobado el 13 de diciembre del 2006. Ley aprobatoria, ley 1346 del 2009. Segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, como por ejemplo lo que ha estado pasando con Colombia, con los líderes sociales, esas desapariciones de líderes sociales y masacres de líderes sociales y asesinatos de líderes sociales. Por eso el 5 de abril del año 2019 viajaron a La Haya el senador Gustavo Petro y radicó en El Haya, en Holanda, toda la denuncia que corresponde a las muertes o asesinatos de los líderes sociales que han transcurrido en Colombia. Esto fue aprobado por la Conferencia Diplomática de La Haya el 26 de marzo de 1999 y esta ley aprobatoria empezó, o sea, con la ley 1130 del 2007. Luego viene la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Esta está suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, en el 32º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Y está con la ley 1108 del 2006. Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de la Resolución A54-4 del 6 de octubre del año 1999, entró en vigor el 22 de diciembre del 2000, está con la ley 984 del 2005. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, aprobado por la Asamblea General el 25 de mayo del 2000 mediante resolución A-Res 54263, entró en vigor el 12 de febrero del 2002 con la ley
833 del 2003. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, en especial de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea General el 15 de noviembre del año 2000 con la Ley 800 del 2003. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, aprobado por la Asamblea General el 25 de mayo del 2000 mediante resolución AR 5463, entró en vigor. Ley 765 del 2002. Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General en su 29º periodo ordinario de sesiones en la ciudad de Guatemala el 8 de junio de 1999, entró en vigor el 14 de septiembre del 2001 con la Ley 762 del 2002. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Roma, 17 de julio de 1988, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre del 2000 con la Ley 742 del 5 de junio del 2002. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada por la Asamblea General de la OEA en Belém do Pará, en Brasil, el 9 de junio de 1994, 20º periodo ordinario de sesiones, entró en vigor el 28 de marzo de 1996, con la Ley 707 del 2001. Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales sobre su destrucción, Tratado de Ottawa, aprobado por la Conferencia Diplomática sobre la Prohibición Total Internacional de Minas Terrestres Antipersonales, el 18 de septiembre de 1997, vigor 1 de marzo de 1999, Ley 554 de 2000. Convenio OIT número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, adoptado en la 87ª Conferencia Internacional del Trabajo el 17 de junio de 1999, entró en vigor internacional el 19 de noviembre del 2000. Ley 704 del año 2000. Convenio OIT número 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, adoptado por la 58ª Conferencia Internacional del Trabajo el 26 de junio de 1973, entró en vigor el 19 de junio de 1976 con la Ley 515 de 1999. Convenio OIT número 138 sobre la edad mínima de admisión del empleo. Bueno, es la misma, se repite. Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Ginebra, 1980. Protocolo 1, fragmentos no localizables, 1980. Protocolo 2, minas, armas, trampa y otros, adoptadas el 10 de octubre del año 1980 por el Comité de Desarme de las Naciones Unidas. Entró en vigor el 2 de diciembre de 1983 con la Ley 469 de 1999. Esta también dice aquí Protocolo 2, minas, armas, trampa y otros, artefacto 1996. Protocolo 3, armas incendiarias. Protocolo 4, armas láser cegadoras. Bueno. Otro, Convención Internacional sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas y sobre su destrucción, 1993. Entró en vigor el 29 de abril de 1997 con la Ley 525 de 1999. Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores, aprobada en la quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, entró en vigor internacional el 15 de agosto de 1987 con la Ley 470 de 1998. Encomienda al artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial 1992, adoptada por la Asamblea General de la Resolución 2106 a XX del 21 de diciembre de 1965, entró en vigor el 4 de enero de 1969 con la Ley 467 de 1998. Convención Interamericana para prevenir y sancionar tortura,
aprobado por la Asamblea General de la OEA en Cartagena, Indias, el 9 de diciembre de 1985, entró en vigor el 28 de febrero de 1987, Ley 409 de 1997. Enmienda al párrafo séptimo del artículo 17 y al párrafo quinto del artículo 18 de la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1992, adoptada por la Asamblea General de la Resolución 3946-10, diciembre de 1984, entró en vigor el 26 de junio de 1987, Ley 405 de 1997. Hay que tener resaltado aquí un punto muy importante. Todos estos tratados ratificados los están tomando en uso la JEP, ¿no es cierto?, para esclarecer la verdad y para evitar la repetición de estos hechos que acusan los sucesos en este país, de todas estas cosas que han pasado en el conflicto armado que se viene procesando desde ya hace más de 50 años, en el cual, como podemos ver, dentro de ello en las masacres, por ejemplo, en la del Salado, mucha gente murió. Entonces aquí se está tomando en uso todas estas cosas, porque la idea es mostrar al mundo que existe un tratado y que fue violado. Y por el hecho de haber sido violado, pues viene en contraprestación el castigo referente a todo esto que ha sucedido. Bueno, por eso es que me tomo la molestia de leerlo, pues para que ustedes estén enterados, porque de pronto hablar solamente del artículo 93, pues no da más allá, hay que mostrar pues también las cosas que existen, ¿no? O sea, el antecedente que existe para hablar referente al punto. Bueno, vamos a otro párrafo. Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en casos de conflicto armado. La Haya, 14 de mayo de 1954, con la Ley 340 de 1997. Convención para prevenir y sancionar actos de terrorismo, adoptado en Washington, D.C., Estados Unidos, febrero 2 de 1971. Tercer periodo extraordinario de las sesiones de la Asamblea General entregada en vigor para cada país en la fecha de depósito de su instrumento de ratificación conforme al artículo 12 de la Convención. Ratificación agosto 13 de 1996, depósito noviembre 15 de 1996. Bueno, otro. Primer protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, con la Ley 340 de 1996. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, protocolo de San Salvador. Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988, entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 con la Ley 319 de 1996. Segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, aprobado por la Asamblea General en su resolución 44-128 el 15 de diciembre de 1989, vigor 11 de julio de 1991, Ley 297 de 1996. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención de Belém do Pará, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, vigor 5 de marzo de 1995, artículo 21 con la Ley 248 de 1995. Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños, suscrito en El Haya el 25 de octubre de 1980, adoptada el 25 de octubre de 1980 en la 14ª sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado con la Ley 173 de 1994. Otro, protocolo adicional, protocolo 2, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional 1977, aprobado por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Humano aplicable en los conflictos armados el 8 de junio de 1977, entró en vigor el 7 de diciembre de 1978 con la Ley 171 de 1994.
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, adoptada por la Asamblea General con resolución 41158 del 18 de diciembre de 1990, vigor el 1 de julio de 2003 con la ley 146 de 1994. Convenio N-169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes con la ley 21 de 1991. Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General en su resolución 4425 del 20 de noviembre de 1989. Entró en vigor el 2 de septiembre de 1990 con la ley 12 de 1991. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, adoptada por la Asamblea General el 30 de noviembre de 1973, resolución 3068, en números romanos 28, entró en vigor internacional el 18 de julio de 1976, con el artículo 15, ley 26 de 1987. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General en la resolución 3946 del 10 de diciembre de 1984, entró en vigor el 26 de junio de 1987 con la ley 70 de 1986. Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 16ª reunión celebrada en París el 12 de octubre al 14 de noviembre de 1970, con la Ley 63 de 1986. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, adoptada por la Asamblea General del 20 de diciembre de 1951 mediante su resolución 648, vigor el 7 de julio de 1954 con la ley 35 de 1986. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de la Resolución 34180 del 18 de diciembre de 1979, entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 con la Ley 51 de 1981. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada por la Asamblea General en su resolución 2108 a 20 de 21 de diciembre de 1965, entró en vigor el 4 de enero de 1969 con la Ley 22 de 1981. Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas, biológicas y su destrucción en 1972, con la Ley 10 de 1980. O sea que aquí hay algo interesante. Existe una convención establecida que habla sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas biológicas. O sea que lo que está ahorita en este momento pasando con el COVID-19, que algunos dicen que es un arma biológica, es un crimen de lesa humanidad que tiene que ser castigado por alguien que la inventó en laboratorios, la llevó a un país, se proliferó y se volvió mundial, se volvió una pandemia. Es delicado, pero ahí está, vea. Protocolo adicional, protocolo 1, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, aprobado por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Humano, aplicable en los conflictos armados el 8 de junio de 1977, entró en vigor el 7 de diciembre de 1978. Comisión Especial, artículo 6, transitorio, Constitución Política. Convenio OIT número 98 relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y de negociación colectiva, adoptado por la 32 Conferencia Internacional del Trabajo el 1 de julio de 1949, entró en vigor internacional el 18 de julio de 1951, sujeto, libertad sindical, negociación colectiva y relaciones laborales, ley 27 de 1976. Convenio OIT número 87 relativo
a la libertad sindical y la protección del derecho a sindicación, adoptado en la 31ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 9 de julio de 1948, entra en vigor internacional el 4 de julio de 1950 con la Ley 26 de 1976. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, entró en vigor el 18 de julio de 1978, Ley 16 de 1972. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobado por la Asamblea General mediante resolución 2198 del 16 de diciembre de 1966, entró en vigor 4 de octubre de 1967, artículo 8, Ley 65 de 1969. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 21 de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976, Ley 74 de 1968. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, adoptado por la Asamblea General de la Resolución 2200 21 de 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 23 de marzo de 1976 con la Ley 74 de 1968. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 21 del 16 de diciembre de 1966, entra en vigor el 3 de enero de 1976 con la Ley 74 de 1968. Convención de la OEA sobre el asilo territorial, 1954. Adoptada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954, decía Conferencia Interamericana, entra en vigor el 29 de diciembre de 1954 con la Ley 92 de 1962. Convenio OIT, número 29, relativo al trabajo, forzoso u obligatorio, adoptado en la 4ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 28 de junio de 1930, entró en vigor internacional el 1 de mayo de 1932 con la Ley 23 de 1967. Convenio OIT número 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por trabajo de igual valor, adoptado por la 34ª Conferencia Internacional de Trabajo el 29 de junio de 1951, entró en vigor internacional el 6 de junio de 1951, entró en vigor internacional el 23 de mayo de 1953 con la Ley 54 de 1962. Convenio OIT número 105 relativo a la abolición del trabajo forzoso, adoptado en la 40ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 25 de junio de 1957 con la Ley 54 de 1962. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y los Apatriadas, ONU, resolución 429, 5 de diciembre 14 de 1950, entró en vigor el 22 de abril de 1954 con la Ley 35 de 1961. Convenios de Ginebra, para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra y relativo a la protección de la población civil, aprobado por la Conferencia Diplomática para elaboración de convenios internacionales destinados a proteger las víctimas de las guerras el 12 de agosto de 1949, entraron en vigor el 21 de octubre de 1950 con la Ley Quinta de 1960. ¿Sí ven? Los convenios de Ginebra, esta es una parte interesante para tratar en algún momento después, tomando como base el bombardeo que sufrieron en el Catatumbo todos esos niños, que fueron como 18 del año pasado, en el 2019, que fue bastante cuestionado en las redes sociales. Ahí todo este punto habla mucho de eso, porque se decía que si habían sobrevivientes no era para seguirlos matando,
sino los que sobrevivían, pues se les daba ese apoyo, ¿no? Bajo ese convenio, pero como definitivamente lo violaron, digámoslo así. Entonces, eso son cosas de las que se toma un congresista, como lo hizo Roy Barreras denunciando lo que había pasado en ese bombardeo a esos 18 menores de edad, que inclusive a él lo amenazaron de muerte y a su familia, que le tocó sacar a su familia del país por esas razones. Entonces, ahí tenemos tanto para tomar de ahí tela y recortar. Bien, sigamos entonces con más partecitas. Convenio IT número 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptado en la 42ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 25 de junio de 1958, entró en vigor internacional el 15 de junio de 1960. Otro, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, adoptado por la Asamblea General del 9 de diciembre de 1948 con resolución 260A3, entró en vigor el 12 de enero de 1951, artículo 13, que la ampara la ley 28 de 1959. Esta, bien interesante, eh, para todo lo que está pasando con todo esto de los falsos positivos, de las masacres, donde se le genera toda la culpa al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, porque pues, se habla de genocidio, ¿sí? Bueno, vamos para otro. Convenio sobre la protección de las instituciones artísticas, científicas y de los monumentos históricos, Pacto Roerich. Washington, 15 de abril de 1935, con la ley 37 de 1936. Bueno, otro. Convención sobre asilo político, adoptada por la séptima Conferencia Internacional Americana, Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933, entró en vigor el 28 de marzo de 1935, con la ley 15 de 1936. Otra, Convención Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer, adoptada por la séptima Conferencia Internacional Americana, Montevideo, Uruguay, 26 de diciembre de 1933, entró en vigor el 29 de agosto de 1934 con la ley 77 de 1935. Convención de la OEA sobre el asilo, adoptada por la sexta Conferencia Internacional Americana, La Habana, Cuba, el 20 de febrero de 1928, entró en vigor el 21 de mayo de 1929 con la ley 75 de 1931. Tratado sobre renuncia a la guerra, Pacto Bryan-Kellogg de 1928 con la Ley 29 de 1930. Otro, Convención sobre los derechos y deberes de los estados en caso de luchas civiles, adoptada en la sexta Conferencia Internacional Americana, La Habana, Cuba, el 20 de febrero de 1928, entró en vigor 21 de mayo de 1929. Otro, Convención sobre los derechos y deberes de los estados en caso de guerra civil, 1928, con la ley 17 de 1930. Esto es todo, la mayor parte de los tratados que están presentes en el país, ratificados en Colombia hasta el 2012. Bueno, amigos, amigas, creo que no es más aquí pues lo que tenemos que aportar sobre este artículo 93. Cualquier cosa que usted, aparte de lo que yo acabo de enunciar, quiera aportar, con gusto yo lo tendré agradecido, lo agradeceré enormemente que usted lo pueda aportar, nos lo pueda compartir en este escenario, en este canal de YouTube, cuyo nombre es Jurídica Sandra Yaya. Amigos, amigas, muchas gracias y que tengan una feliz noche. Nos vemos en un próximo video.